presentado a un niño hermoso delante del Señor, porque estamos aquí presentes celebrando la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo. Y ya mañana es víspera de Reyes, ¿verdad? ¿Estoy correcto? ¿Mañana es? Mañana es víspera de Reyes, mañana estamos recogiendo pastitos, mañana estamos haciendo esa diligencia con los niños, ¿verdad? Creando esa ilusión en la mente de los niños. Y como bien hemos hablado en esta mañana, creando la conciencia de nuestros niños de que hay un Cristo poderoso, al que le rendimos honor y le rendimos gloria. Una revelación en Cristo, el Mesías, a nosotros los gentiles todavía hoy. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque los magos de Oriente nos representan en medio de una narrativa que hace el apóstol Mateo. Hace una narrativa hermosa que vi leyó hace unos minutos. Una narrativa de cómo estos hombres se presentan delante de la presencia del Dios glorioso. Una narrativa que vive hoy la gracia universal y la misión evangelizadora de nuestras vidas. Les invito a leer en el Evangelio de Mateo, pero diré yo ya el Evangelio de Mateo. Yo quisiera que leyéramos desde el versículo 7, vamos a hacerlo más abajo, desde el versículo 9, para no repetir la lectura nuevamente y reconociendo que esa lectura todos la conocemos, ¿verdad? Que es común entre nosotros. Si me pueden acompañar a la lectura, Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 9. Del versículo 9 al versículo 12. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Señor, esta es tu palabra. Permite, mi Dios, que esta palabra construya nuestras vidas, mi Dios. Permite que esta palabra, Señor, construya nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, en esta mañana, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Según la tradición posterior de la iglesia, después del nacimiento de Cristo, 3 magos de Oriente, a quienes conocemos tradicionalmente, ¿verdad? Como Melchor, Gaspar y Baltasar, se guiaron por una estrella para llegar al Mesías a adorarle. La tradición nos enseña que eran 3 hombres. La tradición nos enseña, en Puerto Rico, ¿verdad? Y lo más seguro Latinoamérica también, en Europa, aparte de Europa, nos enseña que eran 3 hombres y que estos 3 hombres tuvieron una decisión en sus vidas, que era llegar hasta donde estaba el Mesías, la estrella que lo guiaba, donde estaba ese niño, y adorarle. Y eso es maravilloso, iglesia. Por eso es que celebramos. Pero ¿qué significa? Que es la parte importante, ¿verdad? ¿Qué significa eso en nuestras vidas hoy? Nosotros seguramente el martes estaremos celebrando el nacimiento del niño a través de los reyes, ese momento, esa epifanía, revelación de ese niño Jesús a través de los reyes magos, y culturalmente y tradicionalmente lo celebramos con alegría y con gozo, en familia. Por lo menos mi familia se reúne y hace una fiesta, la familia de Lili también hace una fiesta, y comemos y compartimos y pasamos un tiempo especial reconociendo y reafirmándonos en esa epifanía, en esa revelación para nuestras vidas. ¿Pero qué significa eso? Cuando yo en mi intimidad reflexiono en la revelación del Señor para nuestras vidas, se me hace imposible no pensar en un grupo de hombres que según la Biblia eran magos de Oriente. Y digo un grupo de hombres porque la realidad es que no sabemos, más allá de la tradición, no sabemos si eran 3, si eran 2, si eran 20. Claro, nosotros asumimos que son 3 porque hay 3 regalos. Lo que pasa es que nosotros alineamos la palabra y dejamos ya por ella dentro de la tradición, ¿verdad?
donde los magos de Oriente trajeron regalos y donde los magos de Oriente llegaron a adorar a Dios. Y esa es la parte importante aquí. Magos que proviene, el nombre de mago, ¿verdad? Que proviene del nombre griego, magoi, tomado del persa antiguo que significa magush, para referirse a sabio. Entonces, la palabra mago no podemos interpretarla como literalmente lo interpretamos hoy. Significa sabio, sabio de Oriente. Sacándolo, como dije, quizás de la traducción en griego que se derrama en el siglo I, ¿verdad? A través del helenismo, y sacando también desde la etimología de la palabra, desde la tradición persa que significa magú. Entonces, debemos pensar que puntualmente se refiere a astrólogos, personas con conocimiento de los astros, personas que sabían leer las estrellas, tenían conocimiento de matemáticas, tenían conocimiento de escritura, y de alguna manera debemos entender que también tenían una familiaridad con el Antiguo Testamento, con la Pentateuco. ¿Por qué? Porque conocían que una estrella iba a salir y que esa estrella iba a llevarlo al Mesías. Ellos reconocían en la palabra, en el libro de Números, que había un rey que iba a nacer. Entonces, en medio de ese conocimiento que llevaba varios siglos, en ese conocimiento que quizás se derramaba y se diluía en medio de Oriente, porque en algún momento el pueblo hebreo estuvo cautivo en Babilonia, y Babilonia, como todos sabemos, fue conquistado por los persas, y después que el pueblo fue liberado, el remanente continuaba llevando oralmente toda su tradición, toda la palabra, la Torá, el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, y les daba ese conocimiento. O sea, si usted se preguntaba cómo ellos supieron eso, es porque en medio de sus vidas, en medio de su caminar, había un conocimiento que se derramaba, y ellos, como estaban en ese ambiente y tenían el conocimiento para leer la Escritura, se enteraron de alguna manera, estos sabios, que iban a ser el Mesías. Cuando nosotros podemos reconocer eso, de repente nuestra interpretación del Día de Reyes coge un sentido diferente, coge una estructura distinta, ¿verdad? Ya no se trata de llegar a casa de mi familia, ya no se trata de celebrar el Día de Reyes, ya no se trata de yo decir, mira, llegaron 3 hombres, 3 reyes magos, lo celebramos, adoraron al niño Jesús. Claro, esa es la parte medular, que ellos llegaron a adorar al niño Jesús. Pero me gustaría que nosotros quizás hoy pudiéramos interpretar qué significa en mi vida, cómo yo dentro de lo que estamos leyendo en la palabra y dentro de la estructura que estamos viendo y la celebración que vamos a tener, cómo yo puedo ver en mi vida lo que significa adorar al Señor, como lo hicieron esos reyes. Número 24, 17 dice, una estrella surgirá de Jacob y un cetro se levantará en Israel, que derrotará a Moab y a los descendientes de Set. Imagínense, después de ellos entender esta palabra, después de leer eso, y quizás oralmente reconocer la estructura de la palabra de Dios a través de los hebreos, después de tanto esperar ellos, surgió una estrella. Sus corazones, imagino que reventaron de esperanza y se dieron a la tarea de seguirla para llegar a donde estaba Jesús. Imagínense ustedes que nosotros leemos la palabra y que en medio de la palabra que construye nuestras vidas hoy, y que en medio de las promesas que dice la palabra, dentro de la estructura que nosotros vivimos, donde vivimos la experiencia de Cristo, nosotros de repente reconocemos, como nos ha pasado, reconocemos lo que dice la palabra en nuestros corazones, reconocemos esa experiencia de Cristo en nuestras vidas, por lo menos yo. Cada vez que siento eso me emociono. Y yo imagino que estos hombres que no conocían a Cristo, que no conocían al Dios que conocían los hebreos, que de repente en medio de esa lectura, esos hombres paganos que estaban en ese tiempo, deciden seguir la estrella, deciden caminar por fe, sin conocer, sin saber, porque su religiosidad era distinta, lo que ellos pensaban era diferente, y de repente dijeron, no, es que tenemos que seguir esa estrella,
Primero porque se dieron cuenta de que se manifestaba un milagro. La palabra dice que aparece una estrella, surge una estrella. Y entonces si usted es astrólogo, usted conoce los astros, usted conoce todo lo que está en el cielo y se da cuenta de que la palabra dice eso y un día usted ve, Dios, pero mira, tenemos una estrella nueva hoy. Porque eso dice la palabra, surge una estrella. Y ellos en medio de su conocimiento sabían que había un milagro que estaba surgiendo en ese momento. Deciden seguir la estrella. Un largo trecho, un largo camino. Probablemente influenciados por remanentes, al ver la estrella, su corazón se enciende. No dudan, cargan tesoros y emprenden un viaje imposible. Cuando nosotros nos detenemos aquí y reconocemos y nos ponemos en esos zapatos y de repente queremos imaginarnos cómo los reyes, cómo los magos de Oriente, cómo los sabios de Oriente lograron interpretar eso en su vida, lograron permitir que el corazón de ellos se rebosara de esa presencia gloriosa y continuar su camino, deberíamos nosotros empezar a reflexionar en nuestras vidas cuando el Señor tocó nuestras vidas. ¿Cómo hicimos nosotros? ¿Qué fue lo que hicimos? Yo tengo que decirte que en mi carácter personal, es que yo soy cabezón, y así hay mucho, ¿verdad? Me tardé 10 años en reconocer la luz. Y eso ustedes lo saben. 10 años para poder entender que ser un alumbrado. Y en ese proceso de ser alumbrado por la luz de Cristo, la Biblia, al igual que nosotros, nos permite reflexionar hoy. ¿Cómo yo vi esa luz? ¿Cuándo la vi? ¿Usted puede hacer eso en su vida? Usted puede en este momento quizás echarse un poco para atrás en el tiempo y decir, ¿cuándo yo reconocí esa luz de Cristo en mi vida? Cuando yo reconocí que Cristo me alumbraba, cuando reconocí que di mis primeros pasos para caminar hacia Cristo, cuando yo reconocí en mi vida que mi alma clamaba por adorar al Mesías, cuando yo reconocí en mi vida que el Día de Reyes, el Señor dice, del Señor y Señores, yo lo celebro porque celebro ese momento en mi vida, el momento en que tomé una decisión en mi vida de continuar caminando con Cristo, el momento en que yo dije, no, es que la luz del mundo está alumbrando mi vida. ¿En qué momento yo puedo interpretar que en mi vida yo dije, Señor, es que yo necesito caminar hacia tu luz? Porque me encuentro en oscuridad. Creo que la palabra nos invita a través de esta historia a reflexionar de esa manera, ¿verdad? Allí, con alegría, vemos que un poderoso milagro lleva directamente a la humilde casa en Belén. Allí, con alegría, adoran al niño según la tradición, con oro para su realeza, incienso para su dignidad y mirra para su sacrificio futuro. En medio de lo que conocemos tradicionalmente, ¿verdad? Y si podemos quedarnos guiar por eso, vemos que ellos caminaron hacia Jesús con un propósito. En el medio de su caminar en su vida, usted ha encontrado un propósito. Cuando usted da un paso en su vida para caminar con Cristo, lo da con propósito. Porque cuando vemos los regalos que estaban llevando, cada regalo tenía un simbolismo, cada regalo significaba algo. Y cuando interpretamos en la tradición lo que significan los regalos, cuando interpretamos en la tradición lo que significa celebrar ese momento, creo que es inevitable pensar en nuestras vidas, Señor, yo camino con un propósito. Señor, yo te sigo con un propósito en mi vida. Señor, yo celebro con gozo ese día. Señor, yo recojo pasto con mis nietos porque reconozco ese propósito. Porque reconozco que en esa celebración, en ese simbolismo, en eso que nos representa el Día de Reyes, estoy caminando lleno de alegría y de gozo porque yo sé hacia dónde camino, porque yo sé con quién yo camino, porque yo sé cuál es la luz que me está alumbrando. Creo que la palabra nos invita a reflexionar en esta mañana. Y suena hermoso. Pero significa que esta relación en nosotros hoy es mucho más grande para nuestros corazones. Me parece
que esa reflexión de Dios en nosotros a través del niño, esa revelación, quiere que hagamos salir todo de nuestros corazones. Quiere que hagamos que en nuestros corazones, al salir de aquí, podamos salir a la calle hoy reafirmándonos en esa gloria que se derrama sobre nuestras vidas, reafirmándonos en esa alegría de compartir juntos ese tiempo, de vivirnos ese tiempo y la gloria de Dios. ¿Y cómo se revela Cristo hoy en nuestras vidas? Póngase esa pregunta en su corazón. ¿Cómo se revela el Señor en nuestras vidas el día de hoy? Y son preguntas que yo sé que es tiempo de celebración, pero son preguntas que necesitamos hacer a nuestras vidas. ¿Cómo se revela el Señor a mi vida hoy? ¿Cómo yo interpreto a Cristo? ¿Hemos visto la luz de Cristo? ¿Ha sido tan poderosa en nuestros corazones como para dejar nuestras comodidades y caminar en medio de lo incierto? Pues cuando miramos a estos hombres, que dice la palabra que eran sabios de Oriente, que tenían conocimiento, que inclusive si buscamos un poco más adentro la historia, si interpretamos un poco más profundo la etimología de todos esos hombres que estaban en ese tiempo que se llamaba sabios, podemos entender que en medio del proceso de esos hombres tenían comodidades, que tenían una posición en la sociedad de consejeros, que tenían una posición en la sociedad de conocimiento, donde en el mundo en ese tiempo, miren, no sabían ni escribir ni leer, donde en el mundo en ese tiempo no había ciencia, donde en el mundo en ese tiempo no había matemática, no había conocimiento, en la mayoría de la sociedad, ¿verdad? Y que hayan hombres que tengan esos conocimientos, pues claro que debemos interpretar que en medio de la sociedad donde vivían acomodados. Por algo le dicen reyes de Oriente, ¿verdad? Y nosotros en medio de ese camino debemos pensar, yo estaría dispuesto en mi vida a caminar como hicieron esos hombres, en medio de un mundo incierto, peligroso, caminar en medio de una vida que me puede traer situaciones. Yo estoy dispuesto a caminar siguiendo a Cristo, seguir esa luz, cuando esa luz representa compromiso en mi vida, cuando esa luz representa responsabilidad, cuando esa luz representa enfrentar cosas que no conozco, cuando esa luz representa en mi vida dejar a un lado aquello que no me permita caminar a través de la palabra de Dios. Entonces la celebración toma otro sentido. Caminar inclusive solo con su luz. Hemos enfrentado el peligro de perder aquello que nos da seguridad, la certeza de nuestras vidas para caminar por fe. Permítanme decirle algo. La realidad es que eso es lo que celebramos. Cuando celebramos el Día de Reyes, iglesia, celebramos el momento en que nosotros tomamos esa decisión en nuestras vidas. Y el Día de Reyes tiene otro significado en nuestros corazones. Si nos reunimos como familia y no sabemos que lo que celebramos es eso, pues yo le invito a reflexionar en esta mañana. Lo que celebramos es el momento en que tomamos la decisión de caminar por fe, de entender que se reveló el Mesías en nuestras vidas, que su luz brilla en nuestros corazones y que comenzamos a caminar a través de su luz. Una experiencia gloriosa en nuestras vidas. Entonces, si lo miramos de manera, me parece que la celebración sería mucho más grande. La celebración debería ser mucho más poderosa en nuestras vidas. Deberíamos salir corriendo, alegrando, con alegría y con gozo, celebrar juntos en familia ese tiempo especial. Celebramos que el Señor se ha revelado. Corremos ante su presencia y le adoramos con cada aliento de vida, en cada momento, en cada tiempo. Celebramos la gloria, experiencia de vivir en Cristo a través del Espíritu Santo. Celebramos, iglesia, la luz del mundo. En Cristo lo imposible se hace posible, trayendo esperanza eterna a un mundo sediento. Y de repente nos vemos como los sabios de Oriente, donde nuestro testimonio, el oro,
que revela nuestra vida transformada, el incienso que revela nuestra oración ardiente y la mirra que revela nuestro amor al prójimo, se derrama de una manera especial en nuestras vidas. Y cuando nosotros analizamos esto, analizamos lo que esos hombres hicieron a través de la fe, de la certeza de lo que iban a encontrar al otro lado, de entender que seguían una luz, que la mano de Dios guiaba hacia el nacimiento, hacia la revelación de ese niño. Cuando nosotros podemos entender eso, pero más allá, cuando podemos entender que en medio de esa revelación, donde ellos toman todo ese insumo, donde ellos adoran con alegría, donde los ángeles cantan, y donde quizás algunos pastores, dice la palabra, que tuvieron miedo en medio de la oscuridad, podemos alinearnos quizás nosotros en la postura de esos sabios de Oriente, quizás dejar la postura de los pastores a un lado que tuvieron miedo para entonces caminar con la seguridad, con la certeza, con la alegría de saber que caminamos alumbrados por la presencia de Cristo. Y más aún hacer como hicieron esos hombres que cuando salen de ahí salen con la certeza de que tienen que cambiar el camino. Cuando se encuentran con Cristo, su camino debe ser diferente. El camino no debe ser el mismo. Entonces nosotros, en medio de esa revelación, en medio de lo que está escribiendo el apóstol Mateo, en medio de la escritura que estamos leyendo, nos damos cuenta de que en nuestras vidas, si lo contextualizamos al día de hoy, deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos entender que al encontrarme con Cristo, al Cristo ser revelado en mi vida, al entender que la luz alumbra mi vida, mi camino debe ser diferente. Mi camino no debe ser el mismo. Yo debo caminar por el camino que me dice el Señor que camine. Debo permitir que su palabra se revele, que el Espíritu Santo habla mi vida y caminar a través de la dirección del Espíritu Santo, como hicieron estos hombres que caminaron y se alejaron del peligro. ¿Se alejaron de quién? De Herodes, que los estaba manipulando. Entonces nosotros entendemos que en el mundo no vamos a encontrar el camino correcto. El camino correcto nos revela a Cristo, nos revela a través de una experiencia, como lo hicieron con ellos. La experiencia de vida en Cristo nos revela el camino. Entonces cuando celebramos con alegría, cuando celebramos con gozo, cuando podemos pararnos aquí y presentar niños al Señor para que sean guiados de esa misma manera, lo que estamos haciendo con alegría es caminando en un proceso glorioso donde el Señor nos guía a caminar llenos de su luz, a caminar llenos de su esperanza, a caminar llenos de su gloria todos los días. Y más aún, donde el Señor nos guía que en medio de nuestro camino, miren, que llevemos la palabra, que llevemos la buena noticia, donde ha nacido el niño, donde el Rey de Reyes ha nacido y ha cubierto con una luz poderosa el mundo. Entonces, en medio de ese nacimiento hoy, iglesia, nos sentamos a la mesa. En medio de esa revelación, nos sentamos a la mesa un día antes de la víspera de Reyes. Nos sentamos a la mesa reconociendo que cuando se reveló el Mesías al mundo, se reveló con una intención: darnos vida y vida en abundancia. Se reveló con una intención para que aquellos más allá de los judíos, más allá de los religiosos, pudieran entender que podían caminar con Cristo, que podían darle su vida al Señor, porque el Señor en su momento iba a derramar su sangre gloriosa para perdonar nuestros pecados. Y para que todo aquel que viera su luz, para que todo aquel que se acercara a su luz, caminara lleno de su presencia, reconociendo que su sangre gloriosa ha limpiado nuestras vidas, reconociendo que el Rey de Reyes y Señor de Señores camina con nosotros, y más aún, reconociendo en nuestras vidas que podemos vivir la experiencia en Cristo y que podemos dejar a un lado nuestra experiencia humana, nuestro carácter humano, nuestros defectos humanos, para en medio de nuestra finitud caminar en la presencia de Cristo. Dejarnos guiar por esa presencia y nos sienta a la mesa del Señor. Y en medio de ese proceso glorioso, donde nosotros como iglesia reconocemos la esperanza que se derrama en la revelación del niño Jesús, hoy oramos al Señor, oramos por gozo, por paz, por alegría, por esperanza. Así que yo